Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Hola, soy Carolina Iglino, periodista, y hoy le doy la bienvenida a Macarena Morales, directora editorial de Muñeca de Trapo, una editorial infantil y juvenil que mediante la narración de palabras e imágenes anhela abrir ventanas a mundos infinitos. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Qué bonita esa descripción del sello que tienen. ¿Así ha sido desde siempre o Sí, algo? desde siempre tenemos una mirada muy crítica que ahonda en la literatura, que no subestima a los niños. En el fondo ese es nuestro lema, nuestro eslogan, que no infantilizamos la niñez. Creemos que los niños son capaces de comprender distintas temáticas, por lo mismo hay libros que ahondan con distintas capas de lectura, sin ir más allá, La niña que se escondía demasiado, que es el primer título de la editorial, que lo publicamos en el 2007, habla de los hogares de menores, de la orfandad, una orfandad no solamente física, sino que también orfandad emocional, psicológica, y esa lectura puede ser extrapolada no solamente al hogar de menor, sino que situaciones que viven los niños en sus propias casas, muchas veces que son abandonados emocionalmente, y es un tema duro, muchas veces criticado. Hemos estado en feria y hay lectores adultos que les causa rechazo, tristeza, un sinfín de emociones, pero el libro también tiene una lectura más literal para los niños, y los niños interpretan un relato feliz. No hacen esa interpretación a menos que sepan ya qué es un hogar de menor, qué es lo que ha pasado a nivel país con Sename. Estén más Y, informados. y- sí, y en ese sentido apostamos por libros que tratan temas, ¿cómo se llama? Temáticas difíciles. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Fue al pensar en crear Muñeca de Trapo o era algo que tú veías desde una mirada que tenías desde antes incluso de pensar en crear la editorial? Bueno, yo trabajaba antes de editora en Editorial Planeta, no en el rubro infantil, sino que de adultos. Y antes de eso trabajé en Norma, siempre en grandes editoriales, y cuando decidí emprender con Muñeca de Trapo, una de las preguntas que me hice fue cómo me puedo distinguir o cómo puedo destacar y surgir como editorial en un mundo que está colmado de grandes editoriales que tienen el mercado tomado. O sea, Ujú. el 90% del mercado nacional lo tienen las grandes editoriales, los grandes grupos editoriales transnacionales, y, a nivel de precio, imposible competir, porque los volúmenes que ellos manejan son tiradas mucho mayores. Dos, a nivel de distribución tampoco, porque cuando yo partí yo misma distribuía las librerías y ellos tienen una red de vendedores de planta fija, que son muchísimas personas destinadas exclusivamente a las librerías, a los colegios. Y por ende, una opción viable era tratar temas que las editoriales grandes no estuviesen abarcando. Ujú. Eh, a mí me tocaba, no en infantil, como te decía, revisar muchos manuscritos y muchas veces libros muy buenos o temáticas muy buenas, por no ser tan comerciales, eran descartadas desde un comienzo, y en ese sentido era una apuesta, porque podía ser un suicidio comercial, Ujú. publicar temas que son difíciles, que son complejos, es meterse la pata a los caballos, eh, pero había que intentarlo. Y el primer año fue muy duro porque el libro efectivamente no vendía nada, fue muy criticado, en las librerías no me lo querían tener,
Me rechazaron de muchas librerías y las pocas que lo aceptaban me dejaban dejar un ejemplar. Ya. Hasta que el libro ganó la medalla Colibrí al año siguiente de ser publicado y desde ahí la editorial ha crecido como una bola de nieve muy rápido, porque eso, el ganar la medalla Colibrí hizo que una agente literaria nos contactara para representarnos en el exterior. Vendimos los derechos de ese libro a Corea. Ya lleva 2 años publicados en Corea. Esa misma editorial coreana después adquirió los derechos de Añañuca, que es el tercer título de la editorial, y a la fecha ya tenemos 5 libros en Corea con distintas editoriales coreanas. Ah, ¿por qué Corea en particular? ¿Cuál es la relación, tú crees, con los temas que ustedes tratan con Corea en particular? Más que con los temas, sucedió que Vivian Lavín, que es Ujú, la gente de Vuelan las Plumas, estaba partiendo en la misma fecha que yo estaba partiendo como editorial. ujú, Entonces ella comenzó a adentrarse en este mercado sin tener muchos contactos, sin conocer tanta gente. Era una novata igual que yo, ujú. igual que Muñeca de Trapo, y ella se dio cuenta que o sea, por ejemplo, los europeos se compran mucho entre sí los derechos, los italianos a los españoles, le compran los asiáticos a Estados Unidos, a Europa, Francia, pero Sudamérica es muy difícil que un europeo le compre a un país latinoamericano o Ujú. que desde Estados Unidos se interesen en adquirir los derechos de un país latinoamericano. Y, y ella hizo un fellowship en Corea, ahí hizo muchos contactos con el embajador, con el cónsul, y, mm, y se dio cuenta que para los coreanos ellos no hacen esa distinción que hacemos nosotros, que este es un libro francés y este es un libro chileno. Ya. Para ellos, en el fondo, desde la tipografía, lo ven muy parecida a las ilustraciones. Entonces encontró ahí un mercado en el cual podíamos adentrarnos sin dificultad Ujú. y yo creo que fue un acierto porque no solamente ha logrado vender libros de muñeca de trapo, sino que también de muchas otras editoriales como Weathers, por los años de Allende, los Selkman también, que es del mismo autor de los años de Allende. Y, mm, y ese fue como el pie inicial en el cual se adentró en este mercado asiático, pero hoy ya vende a otros países también, que yo no voy a adelantar, pero justamente ahora post Polonia, ella estuvo con los libros Muñeca de Trapo, con las novedades, y ya nos han llegado ofertas de distintos países, desde España, Portugal, para publicar en catalán, en gallego, en portugués, en China, y no voy Buenísimo. a dar, no Ah, voy a dar nombres ni de títulos, qué ya. títulos son, porque todavía los contratos no están firmados, pero es Bueno. una ventana gigantesca que se abrió y que en el fondo ya estamos dentro. Teniendo Ujú. un libro publicado en otro idioma ya es más fácil que las otras editoriales te miren como con más prestigio. Y ahora me imagino que después de haber ganado también el premio, las librerías que rechazaban el libro empezaron a aceptar ese y también los siguientes títulos de Muñeca de Trapo. Claro, claro. Y además que ese no es el único libro que ha ganado premio, o sea, es el primero y Ujú. arrancó con este premio de IBI, con la medalla Colibrí. Pero después, por ejemplo, el 2020 publicamos En la tela de una araña, que es el primer libro para bebés de la colección Arrorró de muñeca de trapo. Y este libro salió ganador dentro de los 20 ganadores de la Fundación Cuatro Gatos en Estados Unidos. Ujú. Y eso nos hizo que nos contactaran distribuidoras desde Estados Unidos y comenzar a distribuir ahí. Comenzamos, en fondo el premio lo ganó en enero del 2021 y 2 días después nos contactaron por teléfono para comenzar a Inmediato. hacer trabajos en conjunto y ya en abril de ese mismo año ya estábamos así, como con unos primeros pedidos enviando libros
a Estados Unidos y tenemos una colaboración muy estrecha hasta el día de hoy. Y en el tiempo que ha pasado, si bien son pocos años, ¿crees que ha cambiado un poco la mirada desde las librerías y desde en general del mundo editorial a estos temas que en principio eran más difíciles de quizás de asociar a libros infantiles juveniles o no necesariamente? Sí, ha habido un avance. Han pasado ya 6 años desde que publicamos La niña que se escondía demasiado, pero yo siento que aún estamos en pañales con respecto a otros países, incluso hispanoamericanos, sin ir más Ujú, allá, Argentina, o España, México, se arriesgan más las editoriales, publican temas que son más complejos. Acá también, acá también hemos avanzado mucho. Hay otras editoriales que han comenzado a publicar temáticas difíciles, pero aún así yo siento que estamos unos 10 años atrasados, no sé si tanto, pero un ujú, par de años atrasados con respecto a otros países. Y yo lo noto, por ejemplo, en cómo se mueven las ventas. ¿Ya? Hoy en día estamos distribuyendo, como te comentaba, muy fuerte en Estados Unidos, no en librerías, sino que esta distribuidora le vende a colegios ujú, donde tienen el español como segunda lengua. También estamos en Chile a través de una distribuidora, en Argentina, ujú. en Colombia y desde hace como 2 semanas atrás en Uruguay. Entonces, de Uruguay todavía no tengo reportes de venta, pero de los otros países hay títulos como La niña que se escondía demasiado, que en Chile la venta es muy lenta, muy, muy, Mm. muy lenta. Ah, Pese a que ha ganado el sí. premio, aún así no se vende, pero en Estados Unidos es el libro que más nos piden. Ah, O, por ejemplo, Archibaldo y Reinaldo, que es un libro sin palabras que habla de la depresión y de la ansiedad. ujú. Ese es un libro que publicamos el 2020 y habla de salud mental, que es algo que debiésemos abordar hoy en día, sobre todo después de 2 años de pandemia. Y ese libro tampoco vende nada en Chile. Y yo me estaba tirando las mechas porque hice un tiraje más o menos grande del libro, apostando por este libro, impreso en tintas Pantón. Hubo todo un trabajo por detrás para diseñar el libro y poder imprimirlo con estas tintas, como a nivel de costos para poder aventurarnos como en este capricho de publicar con una tinta especial. Y el libro acá hay meses que no venden ni siquiera un ejemplar en las librerías, pero también en Estados Unidos, junto con La niña que se escondía demasiado, son de los que más nos piden. Entonces yo creo que en Estados Unidos ellos tienen opciones de libros muy comerciales o dentro de todas las ofertas que les llegan del mercado, porque no solamente me distribuyen a mí de Latinoamérica, sino que de muchas editoriales argentinas y, y me piden estos dos libros porque justamente tratan temas difíciles y esas temáticas no hay mucho. Y bueno, hablaste también que era un libro sin palabras. Eso también tampoco es tan común todavía acá en Chile, tengo entendido. No, no. Yo conozco un par de libros de editoriales chilenas sin palabras, pero son contados con los dedos de una mano. Y yo tengo dos, o sea, este que es de Gabriela Germain, ella lo ilustró e ideó, y otro que compramos los derechos, que es para Esteban. Ujú. Los Es dos coreano, venden, ¿no? es coreano, sí, los dos venden muy poco, los dos son sin palabras, y me ha pasado incluso que, por ejemplo, entra un pedido por la página web, compran el libro y después escriben diciendo, hola, nos dimos cuenta que el libro no tiene palabras, lo queremos devolver, lo podemos cambiar por otro Oh. libro. Y, y son cosas que ahí uno se da cuenta, claro, es más trabajo para el mediador también tener que mediar un libro sin texto, pero yo encuentro que es un libro mucho más rico porque es un libro que tiene múltiples capas de lectura, múltiples interpretaciones, puede ser leído con distintas palabras, o sea, si un papá lee este libro, va a ampliar un vocabulario y se va a fijar en ciertos personajes, en ciertas situaciones, y obviamente si es que es, no sé, la mamá quien le lee el libro, la mamá quizás se fije
en otras cosas que no ahondó el papá, o de esa misma historia nazcan subhistorias, y en ese sentido el libro es mucho más rico. Ujú. ¿Y pero has recibido también feedback positivo, aunque sea quizás más excepcional? Sí, he recibido feedback positivo, pero gente muy de nicho. Ujú. Gente que está inserta en el ecosistema del libro, eh, como mediadores de lectura, bibliotecarias, profesores, gente ya más especialista, no el público que no Ya. está en el mundo del libro. ¿Y te gusta igual a ti tomar estos riesgos o asumir estos desafíos de publicar libros a los que quizás el público no está acostumbrado todavía? Mm. Es- claro, es un desafío, pero yo siento que así se va armando el catálogo. Es una apuesta a largo plazo y es una manera, como te decía al comienzo, de crear un sello propio y una identidad. Lamentablemente, no se pueden publicar solo libros de este tipo. O sea, Ujú. si es que yo el catálogo lo conformara únicamente y exclusivamente con títulos de esta índole, ya no existiría. Yo creo que me hubiese dado la quiebra hace ya años atrás. Cuando firmé contrato con la distribuidora que nos distribuye en Chile, que eso fue en el verano del 2020, justo antes de la pandemia, que es con Big Sur. Big Sur nos distribuye en Chile. eh, Ahí hablando en las reuniones con los comerciales, me dijeron: Macarena, tú tienes total libertad de publicar los libros que quieras publicar y nos encanta que te arriesgues con temas difíciles como La niña que se escondía demasiado, El último vuelo, donde ahonda en la muerte, eh, para Esteban, habla como de la migración desde la ciudad al campo y no tiene palabras, pero tienes que compensar, porque si no, no vas a sobrevivir en el mercado. Eh, y le dije: ¿cómo compensar? O sea, sí, me dijeron: por cada libro que tú publiques, que no sea tan comercial o que sepas de antemano que no va a vender mucho, tienes que publicar otro que a lo mejor no es que no publicarías, Ujú. pero que sea un poquito más comercial para que compense. Y de esta Ujú. manera como que se den las ventas a fin de mes. Y eso es lo que he estado haciendo desde entonces, y es verdad, es un muy buen consejo porque está la mirada del editor literario, que decide una estética determinada, que decide una curatoría de un texto, pero por otra parte también está lo comercial, y no nos podemos desligar de eso porque finalmente los libros se financian con las ventas de los otros libros. Ujú. Y hay que tratar de crear un equilibrio sin traicionarse a uno mismo, o sea, sin llegar a publicar libros que estén totalmente fuera de la línea editorial de uno, pero sí, o sea, por ejemplo, se ve en el catálogo Muñeca de Trapo que hay libros que son desde el color, desde la temática, un poquito más comercial, o que no necesariamente trata temas difíciles, y la razón es esa, como tratar de tener libros que vendan un poquito más para que poder subsistir como editorial, porque los libros que nos gusta publicar, que son temas más difíciles, no venden, no venden. Ujú. Y así, o sea, La balanza inclinada también, que es un libro que yo estoy enamorada de ese libro, fue un trabajo literalmente de chinos para Cristian Garrido, que estuvo más de un año haciendo las esculturas para el libro, y ese libro está a años luz siquiera de cubrir el adelanto de Cristian y de Paulina, o que hablar de la impresión. O sea, yo creo que ese libro jamás va ni siquiera a recuperar la inversión de haber sido impreso, Ujú. pero da igual porque era un pequeño lujo que digo: quiero que esté este libro en el catálogo, me interesa que esté, porque, como te decía, le da a la editorial una cierta imagen y una identidad.
quiero viajar en el tiempo a tu pasado, a que me cuentes cómo fue tu infancia como lectora, como tus primeros recuerdos relacionados con libros. Eh, yo en particular no tengo tantos recuerdos, pero sí mi papá siempre me cuenta que yo siempre andaba con un libro en la mano. Que donde fuera me gustaba leer o incluso o sea, entraban en la pieza a apagarme la luz y que yo no quería que apagara la luz para poder seguir leyendo. Entonces siempre, no solamente literatura, sino que desde la enciclopedia, el diccionario, ir a la consulta del dentista y si hay una revista, leer la revista, el diario, como que no solamente hay que leer literatura para ser lector voraz. Hay Ujú. muchos géneros literarios interesantes y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Es algo que yo también he querido inculcarles a mis hijas porque el mejor consejo para que los hijos lean es que a uno lo vean leer. ¿Y te ha resultado así? Sí, sí, bueno, hay días y días, hay días que tampoco yo no esfuerzo, hoy día son mayores, la mayor tiene 8 y la más chica tiene 6, van ya van en la básica y, y si es que hay un día que no quieren leer no pasa nada, pero muchas veces ellas mismas se acercan, mamá, leamos estos, no sé, escogen 5 libros cada una y falta media hora para la hora de dormir, yo le digo hay que escoger, pero leamos este otro y van a la biblioteca en el recreo, sacan libros de la biblioteca del colegio, es como algo que a mí me llena el corazón porque finalmente son frutos que se ven después de años de estar con estas rutinas de leer libros, de que te vean a ti leer, y es algo que las va a acompañar seguramente para toda la vida. ¿Y cómo reciben ellas estos libros que son representativos de Muñeca de Trapo, pero que han sido más difíciles para el público? ¿Ellas son público de eso? ¿O... Eh, Ellas cuando a mí me llegan manuscritos, muchas veces yo les leo los manuscritos, Ujú, incluso de libros que finalmente nunca voy a publicar, pero le leo mucho de todo lo que me llega. Y, y ellas son de alguna manera una guía o unas segundas curadoras, eh, porque hay ciertos textos que les han encantado, o sea, que me dicen, mamá, léemelo de nuevo, que ni siquiera tienen ilustración, o sea, es el puro texto, y mamá, léemelo, léemelo, y de hecho había un libro que yo no estaba tan convencida de editar, ujú. que es una de las novedades que llegó ahora, en marzo del 2023, que es eh, que se llama Ya, Más, más. ¿ya? Este libro es de una autora e ilustradora argentina, que es Adriana Kesselman, y habla de una niña que siempre quiere más. En el fondo, una niña voraz, está tomando desayuno, los papás le sirven el desayuno y ella quiere más desayuno. Después va al supermercado, la mamá empieza a echar cosas en el carro del supermercado y ella quiere echar más cosas. Se está columpiando y ella no quiere bajarse del columpio y quiere cada vez más fuerte, más fuerte. Ve a alguien vendiendo globos de helio y ella no quiere uno, sino que los quiere todos, quiere más, 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 más. Y hay un juego con la tipografía en el libro donde este más va creciendo dentro de la página, el texto, este más, Ujú, este pedir más. Y, y este libro, la autora lo publicó originalmente en Alemania, pero los derechos estaban libres al español para cualquier país de habla hispana. Y hubo una editorial, ella me comentó que hubo una editora argentina de una editorial muy prestigiosa allá que también quiso publicarlo. Le decía, a mí me encantaría publicarlo, pero me da mucho susto porque este libro finalmente tampoco tiene un cierre, una moraleja que le diga al niño, no, no tienes que pedir más. ujú. Eh, el libro termina, no sé si contar el final. El fin- Porque el libro todavía ni siquiera entra a las librerías. A lo mejor Eh, quedé intrigadísima. pero quiere más, quiere más, quiere más. Y,
y mi hija me decía, mamá, léeme el libro más. Y ahí yo se lo leía. Estuvo como un año acá en el computador y ella pidiéndomelo. Y Pidiendo la más autora, del libro más. pidiendo más. Y la autora me decía, Macarena, ¿te interesa? Yo le decía, "Ah, estoy ahí en las dudas, no sé, como que dame un tiempo para pensar. Y mi hija me decía, mamá, ¿y cuándo va a llegar el libro más para tenerlo? Y finalmente, yo creo que ella fue la que terminó por convencerme, porque dije, o sea, ¿cómo me lo pide una y otra vez? Es porque realmente ya hay algo en el libro que le llama mucho la atención. También los niños pasan por este periodo de tiempo que suele durar como un año, 2 años, donde los niños efectivamente quieren más eh, Totalmente. y más de todo. Y es como, Infinito. y yo creo que todos los niños han pasado por eso, independiente del contexto en el que estén. Y, mm, y lo publicamos. O sea, este libro va a entrar en librerías en junio, recién ya está disponible en la página web. No es un tema difícil propiamente tal, pero sí podría causar cierto rechazo en este público que muchas veces busca el libro como una herramienta para que te dé soluciones, y no el goce estético de la literatura per se. Ujú. ¿Pasa mucho eso? Que se pida, como que, que se busquen en los libros eh, como lecciones que sean un vehículo para eso. Sí, Mm. sí, pasa muchísimo. Y yo diría que también a nivel editorial es una decisión. Son dos vías distintas. Las editoriales que se dedican y que ven el libro como una herramienta, como un camino para enseñar. Ujú, Y luego hay otro tipo de editoriales, sobre todo muchas independientes, que dicen, no, o sea, el libro no tiene por qué enseñar. O sea, yo tengo la filosofía que si, yo digo, si el adulto lee una novela por el simple hecho de disfrutar la novela, o sea, yo me leo una novela de asesinato, no es para aprender a cómo asesinar, es para disfrutar la novela, ese suspenso, y entonces, si el adulto tiene ese beneficio, ¿por qué el niño no puede también gozar de un libro sin esperar de que aprenda algo? Y es una decisión. Como todo en la vida, hay que optar por caminos y ese es el camino que optó Muñeca de Trapo por ese tipo de libro que yo digo, el libro no tiene por qué enseñar. Muchas veces hay libros que evidentemente te entregan algo, te dejan algo, pero no es como tratar de enchufarte el aprendizaje a la ujú. fuerza o de una manera súper obvia y tampoco ese es el objetivo ni el fin. Quería volver a tu infancia o adolescencia. ¿Cuándo empiezas ya a tener recuerdos de tu pensar en dedicarte de alguna forma a la literatura? Primero, tú eras de La Serena, tengo entendido, ¿o no? Sí, sí. Bueno, toda mi familia hasta el día de hoy vive en La Ah, ya. Serena, por lo tanto voy muy seguido para allá. Estuve todo el verano con mis niñas y trabajé desde allá. Eh, Recuerdos, mira, la verdad es que siempre se me dio fácil el área de las humanidades. Yo iba en un colegio alemán y, por ejemplo, aprender el alemán me era muy fácil. Después aprender inglés también. Me iba excelente, era como promedio 7 en castellano, hoy lenguaje, pero castellano, filosofía, todo lo que tuviese que ver con humanidades. Y me costaba muchísimo todo lo que fuese científico, química, física, matemática. Incluso todos los años desde primero medio, a punto de quedarme repitiendo porque tenía 3, 4 promedios rojos en todo lo Ya. que es número. Y, mm, y en castellano tenía promedio 7 y sin estudiar, o sea, con ir a la clase ya. Entonces siento que siempre tuve una cierta facilidad en esa área. Y cuando tuve que escoger qué estudiar, yo salí muy chica del colegio, entré a la universidad, el primer año de universidad tenía 17 años y me vine a Santiago, sola. No sabía qué estudiar porque me gustaba periodismo, ciencias políticas, antropología,
traducción era una de mis opciones número uno, postulé incluso a traducción y quedé, y después a último minuto reculé y decidí meterme a bachillerato en humanidades como para estar un año con distintos ramos de humanidades, y ahí tuve ramos de psicología y tuve un ramo de introducción a la literatura. Y me enamoré de, de este ramo, que nos hicieron leer muchos cuentos breves de distintos autores, la mayoría latinoamericanos. Y en mi colegio no era un colegio tan lector, entonces el haber entrado en la católica, haber estudiado este ramo de introducción a la literatura, fue como que me abrió un mundo desconocido. Conocí a muchos autores en esta asignatura, leíamos, nos hacían leer entre 6 y 8 cuentos de clase a clase, o sea, había que leerlos, llevarlos leídos a la clase siguiente. Entonces eran 2 clases por semana, habría que calcular ahí matemática, como dije, no soy muy buena para la matemática, pero habría que calcular No es cuántos, necesario, mucho. cuántos, cuántos. Y ahí fue que decidí, había que optar el segundo año por una carrera. Eh, Me gustaban mucho ciencias políticas, porque también como manejaba los idiomas, pero empecé a ver la malla curricular y las distintas carreras tenían estadística, matemática y literatura, era solo ramos de humanidades. Entonces dije, no sé qué voy a hacer con esto, no sé, porque nunca me imaginé, por ejemplo, haciendo clases. No, dije, no sé qué voy a hacer con literatura, pero ahí veré. Pero, ¿y Y estudié, quién era la profesora o profesor de del ramo de introducción a la literatura que te tocó? oh, ya no me acuerdo. ¿Recuerdas? Ah. Esto hace más de 20 años atrás, fue como el 2001. Em, y fue el único ramo que tuve con ella, Ujú. pues nunca tuve otro ramo más. Y, y la cosa es que me encantó estudiar los 4 años más la tesis, gocé, disfruté, no fue tortuoso como para muchos ir a la universidad. Algo terrible, no, Mm. yo me levantaba en la mañana, gozaba leyéndome los libros que había que leer, era como un hobby, era ir a entretenerme, y hasta con fiebre enferma iba a clase porque no me quería perder las clases, muy pena. Y, y después terminé la carrera, leí muchísimo, yo creo que nunca he vuelto a leer a ese ritmo, esas cantidades como cuando estuve en la universidad. Eh, y terminé la universidad y después no sabía qué podía hacer. Y con currículum en mano empecé a mandar a todas las partes que yo creía que podía trabajar, hasta secretaria, y decía, sé hablar alemán, inglés, español, como que perfectamente podría hacer distintos trabajos y no me llamaban ni siquiera a las entrevistas, eh, nada. Hice ayudantías toda la universidad de distintos ramos, y una profesora me ofreció hacer clase como profesora adjunta, en el fondo el taller del día viernes, Ujú. en la Adolfo Ibáñez. Lo tomé en paralelo mientras que terminaba mi tesis y me entregaban el título, y me cargó. Ahí corroboré, yo dije, hacer clases no, no. Las ayudantías estaba bien porque en el fondo era la misma universidad y era una experiencia, pero dije, dedicarme toda la vida a esto, no me imagino, hay que tener realmente vocación y Ujú. paciencia para hacer clases. Y, y entonces ahí dije, ya, ¿qué puedo hacer? Pasaban los meses, no me llamaban a ninguna entrevista en ninguna parte, y ahí decidí entrar a un posgrado de periodismo especializado en escritura. Periodismo, mm, a esas alturas de mi vida no era como algo que hubiera optado porque hubiese querido, porque me Ujú. hubiese encantado, sino que lo vi como algo práctico. Y dije, estudio esto y de esta manera como que me es más fácil insertarme en el mercado laboral, porque con literatura pasa mucho que hay prejuicios, la gente ve que, estudiaste literatura, eres hippie, o estudiaste literatura, hay estigmas y prejuicios en torno a la literatura o la gente que estudia literatura, y,
Y hice este posgrado de periodismo que duraba un año, pero era un intensivo. Y, y ahí después, gracias a eso, entré en el Mercurio, en Artes y Letras, y luego volví a La Serena. Por decisión personal quise volver y ahí trabajé de editora en el diario regional, que es el diario El Día. Y ahí estuve 2 años. Y claro, trabajar primero, o sea, como profesora me cargó, después en el Mercurio trabajé como periodista, me Ujú. gustaba más que hacer clases, pero yo decía, esto tampoco me llena. Y luego en el diario El Día, en La Serena, no trabajé de periodista, sino que yo le corregía a algunos periodistas, editaba todo el contenido digital y estaba a cargo de las columnas, de los distintos columnistas del diario. Entonces ahí era un trabajo de edición y eso me gustó Ujú. más que trabajar Sí. de periodista, pero era en el rubro de medios de comunicación. Ajá. Y me tocó editar un libro, esto ya era como el 2010. Hubo un concurso, el diario hizo un concurso de cuentos y me asignaron a mí para editar todos los cuentos y hacer una antología que finalmente se iba a publicar en un libro. Y mientras yo estaba editando estos libros, que decía, oye, acá hay incongruencias temporales, o esto que está situado, esta novela que está situada en este cuento, en 1800, las cosas que dice el personaje no calzan con el periodo histórico, hacer como un trabajo sin saberlo en ese entonces de edición, Ujú. me encantó. Puede que haya sido el 2009, sí, 2009. Me fascinó y yo dije, esto es lo mío. Y en Chile en ese momento no habían ni diplomados de Ujú. edición, ni grados, no, no como hoy, que hoy en día está en la Portales, en la Católica, hay en distintas partes ofrecen diplomados y posgrados de edición. Y empecé a averiguar dónde podía estudiar algo relacionado con edición y encontré uno en Barcelona, en la Pompeu Fabra, y yo creo desde que se me ocurrió hasta que estaba en Barcelona no pasaron ni 3 meses, porque justo el año académico, se cerraban las postulaciones cuando yo empecé a buscar en internet, esa misma semana se cerraban las postulaciones, tenía como 7 días para juntar todos los papeles, y al mes siguiente anunciaban los que quedaban y los que no habían quedado, y yo quedé, tuve que renunciar en el diario, y me fui a Barcelona, las clases eran en la noche, era como un vespertino, un magíster vespertino, y Ujú. tuve la fortuna de que llegando, antes de entrar a la universidad, encontré trabajo en Roca Editorial, que era una editorial, digo era porque hoy en día tiene más sello, pero en Ujú. ese momento era una editorial que apuntaba muy fuerte a las novelas históricas y novelas policiales. Y ahí fui asistente de comunicación y el brazo derecho de la editora, era como el junior, hacía de todo un poco, desde redactar contratapas, leer informes de lectura, leer novelas en inglés y yo misma hacer informes, hacer comunicados de prensa, ir a buscar al autor al aeropuerto y hacer de traductora. Y fue un año que fue un Ujú. intensivo, fue mi primera experiencia trabajando en una editorial y trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a las 6 partían las clases de la universidad hasta las 10 de la noche, y todo mi día giraba en torno al mundo editorial, ya sea en el trabajo o en este posgrado. Terminó el posgrado, me pidieron que me quedara en Roca, pero claro, como yo era de afuera, extranjera, no pagaban bien, era casi como un sueldo base, y era menos de lo que yo ganaba en el diario en La Serena. Entonces dije, no, esto Ujú. no puede ser, y más encima ahora con otro posgrado, no. Y volví a Chile, y ahí ya decidí, dije, voy a trabajar en editorial sí o sí, ya no me veo en otra cosa que no sea editorial, y por lo mismo me voy a quedar en Santiago para poder encontrar trabajo en Temporal. editorial. Y me ofrecieron trabajos en revistas, en diarios, y yo rechacé todo, o sea, porque dije, si es que me desvío de lo que yo quiero,
finalmente la comodidad después gana y uno se queda haciendo otra cosa. Entonces contacté a todas mis amigas, a todos mis contactos, les dije, por favor, si saben de cualquier trabajo, de lo que sea, cuéntenme, y sin importar qué tanto pagan, lo que me importa a mí es entrar en el rubro editorial. Y no pasaron ni 2 meses desde que yo había llegado a Chile y me llama una amiga que trabajaba en una revista y dice, Maca, me acaban de ofrecer a mí un trabajo en Norma para editar textos de lenguaje de primero básico a cuarto básico. Y necesitan así urgente a alguien como que empiece mañana. ¿Te interesa? Y yo, obvio que me interesa, o sea, es editorial. Y fui a la entrevista ese mismo día, me dijeron, ¿puedes empezar mañana? Yo sí, por supuesto. Y ahí estuve todo ese año, mientras que ellos hacían estos libros para postular a la licitación. En el fondo, cuando se abriera la licitación y postulara los libros, el trabajo iba a terminar. Era por estos proyectos puntuales. Y cuando yo llegué a Chile, antes de conseguir este trabajo en Norma, yo dejé mi currículum en todas las editoriales en las cuales a mí me hubiese gustado trabajar. Imprimí 10 currículums, fui a 10 lugares, me senté horas, y dije hasta que alguien me atienda y alguien hable conmigo, yo contarles qué he hecho y qué es lo que quiero hacer. Y dentro de estos lugares fue Planeta que recibió el currículum, que me dijo que en ese momento era imposible porque el editor tenía que morirse para que pudiese entrar otro. Y me dijeron que no, y estaba en Norma después, un año después de haber llegado a Chile, y se estaba por concluir el periodo, en fondo que yo iba a volver a quedar sin trabajo. Yo digo, las sincronías de la vida, o sea, era como un viernes se me acababa el trabajo y el día jueves me llaman desde Planeta diciendo que se había abierto la vacante de editor y que si quería entrar a postular en el proceso de selección con las primeras entrevistas, pruebas. Yo obviamente dije que sí y ahí quedé y ahí estuve un par de años hasta que tuve a mi hija mayor. Y ahí renuncié porque quise dedicarme en exclusiva a estar con mi hija. Y después con mi hija de un año y algo, quise retomar lo laboral, pero ya no me hacía sentido ir a trabajar a una oficina, horario de oficina todo el día, y ahí decidí aventurarme con poner mi propia editorial. Y en el fondo, y la razón por la cual quise poner la editorial era para yo poder tener mis propios tiempos y poder conjugar la maternidad con lo laboral. De hecho, yo trabajo en las mañanas mientras que mis hijas van al colegio y mis hijas en la tarde no tienen colegio y entonces en la tarde yo estoy con ellas y, y claro, hay que ser malabares porque como que ser dos en uno, pero hasta el momento ha funcionado y yo creo que fue la decisión más acertada. Hoy, varios años después, yo digo, no volvería a trabajar contratada, como que siento que esto es lo mío, me gusta mucho lo que hago y me he dado cuenta que tengo dedos para el piano en el sentido de que hay muy buenos editores, editoriales independientes, pero si es que no logran manejar lo comercial, la editorial, por muy buenos proyectos, puede que queden esos libros en bodega, si tú no sabes vender esos libros. Hay editoriales que les va mejor con malos libros, pero con buenos comerciales, que con buenos libros y malos comerciales. Y yo he aprendido a la fuerza a poner precio. O sea, imagínate que te contaba que me cargaban los números, de que era pésimo en el colegio, y aquí ha sido un aprendizaje. Finalmente, el destino te pone lo que tú no quieres nuevamente en el camino. Y, y cuando le tuve que poner el precio al primer libro, estuve una semana entera y sufría y le hacía preguntas a gente, ¿qué fórmula ocupas tú? Buscaba en internet. Me era muy difícil y tampoco al no tener un registro histórico o estar totalmente desligada de ventas, porque siendo que trabajé en editoriales antes, siempre era trabajando como editor de mesa. Jamás vi algún número o me enteré cómo lo hacían los de venta para vender el libro y,
Y yo digo, es un aprendizaje en base a prueba y error y finalmente cuando uno tiene la voluntad y las ganas de que algo surja, puede que tarde más de lo que uno espere, pero finalmente si pones todo el corazón y la energía y el tiempo y las ganas, ese proyecto tiene que funcionar. Sí, así he visto en tu carrera, por lo que me cuentas ahora, también la determinación, como saber qué es lo que quieres, como tener esa claridad. Claro, sí, cuando a mí, por ejemplo, me preguntan escritores como, ¿qué consejo me darías para publicar? Gente que nunca ha publicado un libro o que manda el manuscrito a una editorial o algún concurso y no queda y se decepciona. Y yo digo, el mejor consejo que puedo dar es perseverar. Y eso en todo en la vida, no solamente para el escritor, sino que para cualquier persona en cualquier rubro, la perseverancia hace que uno consiga éxitos o que finalmente dé resultados, porque en la vida no surge la gente más inteligente, sino que la gente que es más constante, más perseverante, que más esforzada, porque es una cuestión de probabilidades matemáticas. Yo digo, si es que lo intentas una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, 100, ¿cómo de 100 no va a resultar una? Pero para eso hay que seguir al pie del cañón e intentar, intentar. Y obviamente hay fracasos de por medio. A mí muchas veces me preguntan como, Macarena, ¿cómo tremendo éxito o qué suerte? Y yo le digo, eso no es suerte. Detrás de este éxito hay 10 fracasos que la gente nunca se enteró. Ujú, O sea, para poder haber tenido esta oportunidad X, ya sea distribuir en Argentina o lo que sea, le digo, yo estuve durante meses golpeando puertas, no sé, contactando a tal, teniendo reuniones y muchas cosas que finalmente no dan fruto y lo visible es el éxito, pero ese éxito no fue del primer intento, ujú. a veces ni siquiera del décimo. Y hay que ser perseverante, pues a seguir insistiendo porque como te digo, en algún momento tiene que resultar. ¿Crees que aparte de haber escrito Añañuca, hay algún otro sello que te dé el venir de un lugar como La Serena en tu trabajo? Mm, bueno, Añañuca fue el libro que le dio pie económicamente a la editorial. Mm, Siento que La niña que se escondía demasiado es el primer libro de muñeca de trapo publicado. Yo empecé a averiguar en imprentas cuánto dinero requería para poder hacer un tiraje e imprimir un libro tapadura con cierta cantidad de ejemplares. Y entonces me pregunté cómo puedo conseguir los fondos para publicar el primer libro de la editorial. Fui a las charlas del Fondo del Ministerio de Cultura y me di cuenta que la mayoría de los libros a los cuales ellos les entregan dinero son con temas locales, ujú, sobre todo leyendas. O sea, el 70%, 60% de los fondos que entregan, muchos son temas patrimoniales, temas locales. Entonces dije, ya, tengo que ver un tema que sea local. La mayoría de los temas locales siempre son de Santiago o del sur de Chile, del norte hay muy poco. Y dije, de alguna manera, escribir a Ñañucas, hacer un rescate a algo local propio que tiene que ver conmigo. Dije, yo misma voy a escribir este texto y tenía el texto escrito, el esqueleto, quizás no era el definitivo, pero el esqueleto. Contacté a Paulina Leighton para que hiciera un par de ilustraciones. Hizo 4 páginas, creo, 2 dobles páginas. Y le dije a la Paulina, Paulina, yo después no te voy a contactar por un tiempo porque dependemos también de este fondo, si lo ganamos o no. Entre tanto, están estas 4 páginas hechas y yo lo voy a postular. Y en el fondo del libro empezaron a hablar del desglose de los puntajes. Y yo ujú. quería postular el fondo de publicación. Y ahí dijeron que la trayectoria de la editorial tenía un porcentaje, no recuerdo si era un 20 o un 30%, pero era un porcentaje no menor. Y Ujú. yo levanté la mano y dije, hola, ¿y si este es mi primer libro como editorial?
y nunca he publicado nada, ¿qué puntaje voy a tener yo ahí? Y la señora me contesta, bueno, obvio, 0, 0 puntos. Dije, ya, pero si tú miras en el listado, la mayoría de los proyectos que ganan son proyectos con 100 puntos, con 99 ya no Ujú. ganas. Entonces, si es que a mí me vas a poner 0, automáticamente yo antes de postular ya sé que no voy a quedar. Sí, Sí. me dijo, pero así es la métrica, en el fondo este es el criterio de evaluación. Y le dije, ¿y qué me recomiendas entonces para poder postular? Me dijo, bueno, postula un primer libro por tu cuenta, y un segundo, y luego postula el tercero o el segundo, pero tienes que tener algo publicado primero por tu cuenta. Entonces dije, aquí estoy mal enfocada. Y me fui al fondo después de creación. Ujú. Voy a postular como persona natural, yo como autora, con este mismo proyecto, y ahí no exigen trayectoria, porque son anónimos los proyectos. De hecho, dentro de las bases tú tienes que no incluir el nombre ni de quién ilustró ni quién escribió, y ahí sacamos 100 puntos Mm. y ganamos en el fondo de creación, y ese dinero ocupé para imprimir La niña que se escondía demasiado, eh, para pagarle el adelanto a Paulina Leighton para que siguiera ilustrando el libro, y sobró la mitad del dinero. Entonces así nació. Yo digo, Ñañuca fue el que le dio la posibilidad económica a la editorial para que surgiera. Ujú. Fue el primer proyecto pensado, no así el primer publicado, pero sí fue la primera obra que se pensó desde la editorial. Mm. Y, mm, ese libro se ha vendido muy bien, muy bien. Hice un primer tiraje que en menos de un año, eran 1000 ejemplares, que en menos de un año ya estaban los 1000 vendidos. Después hice un segundo tiraje de 1500 ejemplares, de esos ya prácticamente no quedan, y habría que hacer una tercera edición. Y cuando voy a colegios a contarlos, o a ferias de colegio, muchas veces las profesoras se acercan y dicen, ¿cuándo Muñeca de Trapo va a publicar otra leyenda como Ñañuca? Y, y es algo que no se ha explotado, pero que tengo las ganas de hacer. Sí. O sea, sin ir más allá, el Niño del Cerro del Plomo también es una leyenda, que lo escribió César Sandoval, y ese Ujú. libro ganó, es mitad ficción, mitad informativo, y ganó como mejor libro informativo del Banco del Libro de Venezuela el año pasado. Ese libro lo publicamos en octubre del 2021, y, y ganó en julio del año pasado el premio. Y ese libro también es una leyenda y también se vende muy bien. Eh, pero como que falta el tiempo para hoy en día Para llegan hacerlo. tantos proyectos, llegan tantos manuscritos, y hay que, como te decía, hay que seleccionar. O sea, muchas veces llegan novelas juveniles, sin ir más allá. Justo antes de juntarnos, estaba ahí leyendo manuscritos. No, me han llegado muchas novelas, como 3 entre ayer y hoy día, y también novela es algo que no hemos explorado, novelas Ujú. juveniles, que también me encantaría explorar, pero todo es tiempo. O sea, hay que dedicarle tiempo a leer los manuscritos que llegan, y después decidir a qué proyectos apostar y por cuál no. Para finalizar, ya te quería preguntar cuál ha sido el último libro que has recomendado. Puede ser de Muñeca de Trapo, pero también puede ser de cualquier otra cosa. Así que algo que hayas leído en tu... Bueno, yo siento que hay colegas editoriales independientes que están haciendo muy, muy buenos libros. Sin ir más allá, escrito con tiza, por ejemplo, eh, que está distribuyendo los libros de Saurí, pero también está haciendo producción propia. Amor Animal es un libro que yo recomendaría, que es informativo, Ujú. eh, de ellos mismos, de poesía, ¿cuál es el nombre? Lo tengo por aquí. Acá, Esto es amor, poesía chilena del corazón. Ujú. Buenísimo. Muchas gracias, Macarena, por tu tiempo y por contarnos la historia de Muñeca de Trapo.
Pueden conocer más sobre el catálogo de la editorial en munecadetrapo.cl. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.